Tiempo de iglesia. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotando y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Con esa hermosa canción comenzamos a compartir este día martes. Bienvenidos, hermanos, a Casa de Oración. Bienvenidos a compartir la palabra de Dios, la evangelización de los incrédulos, de los que sostienen otras creencias. Es el tema que tendremos el día de hoy. Seguimos la cronología del libro, los que confían en las obras, los que creen en supersticiones, en hacer idolatría. Y ahora toca el turno a los que sostienen otras creencias. Realmente nos han enseñado mal el Evangelio, porque el Evangelio siempre produce sí o sí en sí mismo la división. Cuando uno le dice no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra manera, hay una sola verdad, es suficiente para que la gente se enoje. Pero esa es la verdad del Evangelio que debemos sostener, cuidar, amar, abrazar. Es una preocupación constante que tenemos que tener. Como decía Judas, peleen ardientemente por cuidar la sana doctrina. Y eso es lo que debemos hacer siempre, siempre. El amor todo lo soporta, pero no está de acuerdo en todo. Nosotros podemos soportarlo, debemos soportarlo, pero no podemos estar de acuerdo, no podemos ser cómplices de la iniquidad. Gracias, Señor, por otro día. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Ilbea, que es la encargada del día de hoy. Gracias, Señor, porque mi papá y mi mamá los vemos. Cambiaron la cámara, se ve bien ahora. Y les podemos ver. Y te pedimos, Señor, que tengamos un tiempo hermoso de tu palabra en esta reunión, en este día, que tu Espíritu Santo circuncide nuestros oídos para que podamos predicar esta palabra en libertad, sabiendo que hay libertad en la casa de Dios. Hermana Ilbea, bendiciones, la paz del Señor esté contigo. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos Amén. a un día más de bendición que vamos a
a crecer en conocimiento, y para las personas que vean un día o vean ahora por medio de las redes, bienvenidos también a incorporarse a la sana doctrina. Estamos estudiando y viendo el evangelismo, y ahora toca el tema 24 del libro que estamos estudiando, la evangelización de los que sostienen otras creencias. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por un día más que nos prestas la vida, Señor. Gracias por el aliento, porque nos sostiene, Señor, con la esperanza de que somos salvos, que el justo dice que por la fe vivirá. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno y porque tus misericordias son grandes cada día. Gracias, Señor, porque vamos a impartir a compartir esta palabra, que sé que es de gran ayuda en nuestro caminar, y que nos fortalezcamos unos con otros y aprendamos, y que seamos unidos y más fuertes en la base, que es la palabra, que es la verdad, que tiene todo, porque es escrita, inspirada por el Señor, por Dios mismo. Así es que nos sustentamos basándonos en la palabra y guiándonos por el Espíritu Santo. Vamos a con la estudio 24, y la cita bíblica. Creo que todos tenemos el libro, está en la página 194, es la base bíblica, y me llamaba la atención, y voy a dar un pequeño testimonio antes de empezar. Me llamaba la atención este tema que me tocó a mí mientras lo leía, porque no sé si lo compartí con las damas o con los mensajes del grupo que tenemos de un testimonio que les di. Yo siempre les he contado de que cuando tengo la oportunidad testifico, y tengo la oportunidad también doy la palabra, porque a eso hemos sido llamados, a anunciar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Y precisamente me tocó este tema, que yo siento que es un área que la estoy viviendo, porque habla de la evangelización de los que sostienen otras creencias. Y cuando leía todo esto, a recurrir de Hechos, donde vamos a ver cómo Pablo explicó y evangelizó, y yo les quería contar un testimonio, y quizás lo voy a hacer al principio de la clase y luego van a entender por qué. Pero ahí en mi trabajo he tenido experiencias de confrontar personas que son de otras creencias, y esto lo podemos pensar que aquí cuando Pablo anunciaba el evangelio a otras, en esa época, a otras culturas, otras ideologías, habían dioses y todo, pero viendo bien, ahorita estamos en el mismo sitio de esa época, porque hay medio salimos nosotros a la calle y vemos cómo hay tanta locura. Yo le llamo gente casi desquiciada, loca, creyendo en cosas que no son. Se ve en la gente normal, pero la gente no está normal. El que no tiene al Señor no anda bien. Bueno, sabemos que están muertos, ¿verdad? Pero aún cuando uno se acerca y empieza a hablar con ellos, es donde se da cuenta que totalmente están mal. Y vemos cómo el enemigo se ha levantado. Desde el principio vemos que es un engañador, porque tiene a la gente ciega, engañada, y lo podemos experimentar. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero vamos a desarrollar, y según vamos desarrollando, yo les voy a contar algo para que ahorita entiendan por qué les voy a dar un testimonio. Vamos a leer la lectura que ya está ahí en Hechos 17-16. Bueno, todos tenemos ahí los objetivos principales, los voy a leer antes, porque esto es importante, hermanos, que cuando veamos una clase, sepamos cuál es el enfoque, ¿verdad?
es alertar a los evangelizadores en cuanto a la ideología de sus oyentes. Tratar de que la clase sienta enardecimiento, como lo sintió Pablo en Atenas, y motivar la visita a lugares públicos para testificar de Cristo. Eso va a ser siempre, y esto quiero que lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, ¿verdad? Que estos son nuestro punto de enfoque, ¿verdad? Y vamos a leer donde dice, Hechos 17, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de la epicureos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de un nuevo dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traer a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito, el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ellos le habían puesto al Dios desconocido, ¿verdad? Al Dios verdadero de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siento pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginaciones de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Este es el tema. Y el pensamiento central dice, los que estaban confundidos en sus filosofías y creencias necesitan oír el verdadero mensaje de Dios. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener con convicción. A veces, yo estaba meditando en esto, hermanos, que a veces, no sé si hemos errado, nos hemos equivocado, pero mucha gente dice, no, cuando ya uno ve a alguien que ya va a una iglesia, dice uno ya no hay que hablarles, porque ellos ya tienen otro. Pero aquí Pablo no lo hacía así, porque realmente él sabía que solo hay un camino, el verdadero, el que nosotros seguimos, Jesucristo. Y hoy en día pasa igual. Hay mucha gente que está equivocada totalmente, siguiendo a un Dios, pero no es el Dios de nosotros, no Dios Padre, no es Dios Jesucristo. Pero Dios, dice el textuario, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un mandato que nosotros tenemos que saber en claro, que nosotros que somos los embajadores y representantes del Señor, lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? Está en Hechos 17:30. Pero como no va a venir el Señor a decir como cuando vino una vez y les decía arrepiéntanse, cuando vino Jesús a anunciar el evangelio, hoy pues los voceros somos nosotros, sus hijos,
¿verdad? Nosotros los seguidores de Él, los que hemos decidido ser esclavos por amor, los que tenemos claro cuál es nuestra misión acá en la tierra. Así como un día nosotros nos hablaron y nos resucitó esa palabra por medio del Espíritu Santo, pues ahora nosotros lo tenemos que hacer. No viendo o haciendo excepción de personas. Porque como les digo, a veces uno cuando ve a alguien que está ya yendo a una iglesia, yo he oído gente que dice, no, a ellos ya no se les dice porque ellos ya eligieron irse ahí. Pero nosotros sabiendo que no tienen la verdad, tenemos que mostrar la verdad. Y así la persona decide seguir ahí, pero no que nos caiga a nosotros ese peso. Es como que yo lo comparo como cuando alguien está en un aeropuerto y va a un destino a un país. Y nosotros sabiendo que está agarrando el avión equivocado, lo dejamos que se suba al avión equivocado. Tendríamos que avisarle. Yo pienso que si uno sabe que alguien va, un ejemplo, ¿verdad?, para Europa y agarra un vuelo para México y nosotros sabemos y estamos ahí atrás de la línea, ¿no creeríamos que nosotros le tendríamos que decir que está en un vuelo equivocado? Pero hay gente que dice, no, ahí va, en ese vuelo y que se vaya, ahí que él decida, se va a equivocar. Porque nosotros tenemos el deber de ver cuando la gente está errónea y decirle, ¿verdad? Y yo pienso de que no es, porque ahorita se ha levantado algo tan horrible, estos tiempos están tan horribles de que hoy todo es una mentira de Satanás. Dice, respetar los derechos ajenos, dejar que no, dice el respeto, hay una frase famosa que da a entender de que si la persona no está de acuerdo, entonces uno debe respetar. Pero el Señor no dice así en la palabra. Nosotros no tenemos que callarnos, no faltando al respeto, no insultando, porque la palabra del Señor o la amas o la odias, porque la palabra no insulta, no ofende, o sea, sí ofende cuando choca con la persona que no quiere, ¿verdad? Pero realmente no es un insulto, uno no se va a agarrar a persona a pelear con palabras de uno. Uno tiene que mostrar la palabra y Dios hará el resto, pero no quedarnos callados. Vamos a empezar con la introducción. Dice Pablo, el incansable predicador del evangelio que ya había pasado encendida la chispa de la fe cristiana por muchos países y ciudades del Imperio Romano. Llegó a Atenas, una ciudad convulsionada, materialista, supersticiosa, mística durante su segundo viaje. Miren, yo cuando leía esto, me parecía que estaba leyendo las noticias de hoy en día, porque esto pasa ahorita, hermanos. La gente está materialista, supersticiosa y convulsionada. O sea, eso no ha pasado, la gente está igual. Y esto fue en la época que cuando Pablo andaba en los viajes, pero sigue igual la gente. Hay muchos que aprenden de las tácticas, luchas y triunfos de este gran evangelizador de Atenas. La sensibilidad de su corazón ante la idolatría. Nosotros debemos de ser sensibles al pecado. ¿Para qué? Para sentir asco de ello y poder actuar, ¿no? La confusión de la gente, su dominio de las escrituras es otra cosa importante. De su alto nivel intelectual que le permitía impactar aún a los más intrigantes. Veamos aquí, ¿verdad? Pablo, que estaba usando, tenía entendimiento de la palabra porque la estudiaba. Debemos de seguir el ejemplo, ¿verdad? Estudiar la palabra porque es necesaria. Y ya sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que agarrar de algo que hemos leído para que fluya por nuestra boca. Si nosotros no nos preparamos con los temas y no estamos
como les decía, convencidos nosotros mismos de que vivimos el Evangelio, de que hemos resucitado, de que nosotros estamos viviendo lo que proclamamos. Tenemos que, como decir, sumergirnos en esa palabra para poder entonces entender y enamorarnos del Evangelio y poder hablarle a otro, poder tener la capacidad, porque Dios nos da entendimiento, somos seres pensantes, pero también tenemos que sentirlo, vivirlo, porque si no pasa eso en nuestra vida, es imposible que podamos impactar a otro y hablarle a otro. Y vuelvo a decir, ¿verdad? La obra la va a hacer el Espíritu Santo, del convencimiento a la otra persona, pero nosotros de parte de este lado tenemos que tener toda esa capacidad que tenía Pablo, de conocimiento, intelectualidad y esa llama encendida, ese fuego, ¿verdad? Que todos los hijos del Señor tenemos que tener. Dice, su cuidadosa observación de todo detalle que pudiera servirle como punto de contacto en la presentación de su mensaje. Uno debe ser, dice la palabra, astuto como la serpiente, pero manso, ¿verdad? Como la paloma, dice la palabra. Y aquí lo está usando Pablo. Pablo observaba, como dicen, el menú de las personas, el público a quien le iba a hablar. Nosotros debemos de también tener esa astucia para ver con quién estamos y cómo tratar, porque el Espíritu Santo depende con la persona que uno confronta o se presenta, da diferente palabra para la persona, y no quiere decir que es diferente Biblia, ¿verdad? No entendamos, sino que la diferente manera como para presentar el Evangelio, aunque es el mismo, pero Pablo lo estudiaba, porque aquí Pablo estaba enfrentando a gente intelectual, filósofos, que sabían mucho de letra y con una gran religiosidad de dioses. Ahí habían dioses de todo Dios. Entonces, no era fácil para Pablo ir a hablar con ese tipo de personas. Dice, como punto de contacto en la presentación de su mensaje y sobre todo su dependencia del Espíritu Santo, lo que les acabo de decir. Sabemos que nosotros vamos a ser dependientes del Espíritu Santo, porque Él es el que va a convencer, Él es el que nos va a traer la palabra a nuestra mente para que hablemos. Dice, para la presentación de Cristo ante un pueblo tan testarudo y agresivo como los judíos residentes en la legendaria ciudad. Dice, vamos a leer un poquito de definición y de etimología. Dice, Atenas, en Hechos 17, 16 dice, este término viene de un nombre de Palas Atenea, diosa de la sabiduría. Ahí tenían diosas de todo gusto, de todo sabor, ¿verdad? Las artes, las ciencias, la industria. En la mitología griega, Atenas era hija de Zeus. Los romanos la llamaban Minerva. Los epicureos, esta era una escuela filosófica fundada en Atenas en el año 300 a.C. por Epicuro, son palabras, cuyas dos ideas básicas eran el empirismo o materialismo y el endomismo y la creencia que el placer era el sumo bien del hombre. Miren si no estaban mal. El placer sumo del hombre era como la máxima expresión que ellos tenían que tener. Totalmente una idea diabólica, porque le daban gusto, como dicen, a la carne, la máxima expresión, totalmente abominable. Dice, los estoicos, estos eran los seguidores de la filosofía de Zenón, de Sitio. El término estoico proviene de la palabra griega toa, que significa pórtico, porque
Esta escuela nació en el pórtico de ciertos edificios de Atenas. Los estoicos sostenían ideas de la Heráclito, Platón, famoso, ¿verdad? Y Aristóteles. Sus puntos básicos eran la ética y el panteísmo. Veían a Dios como el alma del mundo. Su ideal era una forma sabia, dice que vive con forma de la naturaleza, domina las pasiones y soporta el sufrimiento. El panteísmo es otro. Ellos lo ven todo como un dios. Un árbol es un dios, un pájaro es un dios. Ellos dicen que existe Dios, pero todo creen que es un dios. Todo es un dios, todo es un dios. Toda cosa independiente es un dios. Un árbol, cualquier cosa, un animal. Eso es lo que más se está metiendo, porque en todas las cosas está Dios, pero eso sutilmente se metió a decir que todas las cosas son Dios. Entonces una persona cristiana te puede decir, sí, yo soy cristiano, pero también creo que la naturaleza es Dios. La tierra es la Pachamama, la mamá tierra, el papá sol, son todos dioses. O sea, es una idolatría total. Sí, así es. Cabal, eso dicen de que, y uno debe de tener claro y explicar que sí son cosas creadas por un Dios, pero como el Señor los creó, pero no son dioses, ¿verdad? Todo es creado porque Dios lo creó, pero no es Dios, y ellos eso creen, y se mete eso ahora hay una influencia horrible en eso. Dice, su espíritu se enardecía al ver la idolatría y la confusión de la gente. Y nosotros tenemos que estar igual a Pablo, enardecido, enojado, enfurecido. Porque miren, es bien delicado esto, y yo no sé si ustedes me van a entender. Hay una línea bien delgadita en que se crean que uno es como fanático, o ser como uno que todo, está bien, está ok, porque ese es otro, el enemigo es astuto y el enemigo trabaja de una manera, miente y usa mitad verdades y mitad mentira, pero sabemos que mitad verdad y mitad mentira es mentira, ¿no? Lo hizo desde el principio, cuando engañó a Eva. Entonces el enemigo es astuto y se mete en tantas filosofías que hay cosas verdaderas y luego hay envuelta cosas de mentira, pero viene a ser una mentira, ¿verdad? Pues es la astucia de Satanás. Presenta cosas, partes verdades, como decía el pastor, un vaso con una gota de saliva ya está infectado. Y así está pasando ahora en día. Entonces nosotros debemos de hacer cosas con la agua pura y defenderla, porque el Señor, su palabra se defiende sola, pero para eso nos puso a nosotros para hablarla, ¿no? Dice, su espíritu se enardecía al ver la idolatría, igual, y la confusión de la gente. Hoy hay tanta confusión y tanta gente que cuando uno habla con ellos, miren, si uno no tiene conocimiento, dice, qué bueno. Si uno les pregunta, ¿creen en Dios? Sí, creemos, pero ¿en qué Dios están creyendo? ¿Qué es la vida que llevan? O sea, hay tanta gente que, sí, somos cristianos, sí, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿Cuál Dios? Ese es el peligro, que ahora la gente cree en tantas cosas locas. Dice, Pablo había pasado algunos meses en la región del norte de Macedonia, había evangelizado Filipo, Tesalónica, Berea. En los 3 lugares se había enfrentado a la oposición de los judíos, pero a Berea se desató una fiera persecución contra él que lo obligó a los hermanos a enviar un grupo de rescate para que llevara al apóstol urgentemente a Atenas. Lo que sufrió él, ¿verdad? Vía marítima. Así llegó este fervoroso evangelizador a la gran ciudad del saber griego. Atenas formaba parte del trío de ciudades universitarias
del mundo del Mediterráneo, con Tarso en Cilicia y Alejandría. Lo que tienen el libro, para que se identifiquen todos tenemos, ¿verdad? Para que solo es una cosa para el panorama, ¿verdad? Sabemos que ahí está el mapa en el libro, en la página 195, y uno sabe está en Asia, Atenas, en Acayo, Tesalonicense, Macedonia, en Francia, pero no sé si alguien o no lo tiene para que, es como pura, esto es prácticamente como la historia, ¿verdad? Dice, por eso creemos que Pablo, como estudiante de Tarso, sabía mucho acerca de Atenas, ciudad de filósofos y de monumentos de Partenón y de sus multitudes de dioses. En esa época habían dioses, pero uno cree, pero no nos extrañemos, ahora así está igual. Pablo, mientras andaba por las calles de la cosmopolita ciudad, se dio cuenta de que a pesar de tanta cultura, el pueblo entero estaba hundido en una gran ignorancia acerca de Dios. La existencia y la adoración de tantos ídolos era una clara evidencia de que los atenienses no conocían al Dios verdadero. Por eso su espíritu se enardecía, se irritaba. Esto nos hace recordar lo que sintió Elías ante los profetas de Baal o Cristo cuando volcó las mesas de los negociantes en el templo. Era un enojo santo, el que le llaman, ¿verdad? Un celo de Dios que no lo dejaba estar tranquilo. Y así tenemos que estar nosotros igual. ¿No ha sentido usted que su espíritu se enardece cuando va por las calles y ve tanta perdición? Como lo que el pastor nos mostró de lo que está pasando, de hoy tanto pecado, de asesinatos de niños y miles de cosas hoy en este mundo. Dice, tanta ignorancia y la manera servil en la que la gente se entregaba a adorar ídolos y a buscar ayuda en los espíritus y las artimañas de error. Miren, hermanos, esto es tan real y yo les voy a contar algo que viví la semana pasada porque pienso que es parte de lo que esta clase les va a ayudar porque yo experimenté algo vivido de esto. Las artimañas de error, sabemos que es el enemigo. Les voy a contar y no voy a perder tiempo porque creo que va a ser parte de la clase. Yo tengo una compañera, yo les he contado, ¿verdad? Que cuando tengo oportunidad les he hablado a todas las compañeras latinas, pero había una señora que no sé por qué yo tenía como algo que no sentía como la fuerza de hablar del Señor. Pero un día le di un tratadito y me fui, pero dije yo, va a haber un momento donde yo voy a hablar con ella y estamos un día, yo lo hago cuando estamos en break en el comedor. Y ella se había sentado conmigo porque ella quería que yo le encargara unas vitaminas, de algo que habíamos hablado. Y yo dije, hoy es la oportunidad y la voy a invitar. Y la invité para la iglesia, que a ver cuándo me acompañaba. Yo sabía, ella hace poco se le murió su mamá y ella es colombiana y me contó que su mamá no se podía morir, ya estaba bien ancianita y que dice que luchó y no se podía morir, pero por fin se murió, ella fue 15 días y regresó y bueno, yo le di las condolencias y empezó a trabajar. Yo nunca le había hablado antes del evangelio a ella. Pues el día que yo le invité y le dije de que se enojó tanto que cambió su rostro y me dijo, no, me dijo, a mí nadie me va a cambiar de mi catolicismo, pero de una manera que yo no les puedo decir cómo se transfiguró su cara, y no, se transformó, se molestó tanto. Y yo les digo que esta señora es lo peor, que está tan confundida porque ella dice que ella es católica. Pero lo que me intrigó, me molestó porque me dijo que ella no necesitaba de ir a una iglesia, de oír pastores, de oír sacerdotes. Me dijo, mis hermanas van a una católica, oyendo guías de sacerdotes. A mí me dijo, a mí me hablas desde jovencita, me dijo, directamente me habla Jesucristo a mí.
Vaya, dije yo. Y le digo yo, pero eso no puede ser que le hable a Jesucristo directamente. Le dije, porque el Señor ha dejado su palabra. Por eso la necesitamos leer. No, me dijo, no necesito leer la palabra, no hay tiempo de leer la palabra. Mire, a mí Jesús me presentó y me dijo que no leyera la palabra, que solo hiciera obras, que haga el favor, yo no miento, yo no tomo, yo no juego, pero ya no hay tiempo de leer la palabra. Y dije, no, este es Satanás hablándome, porque ¿cómo van a creer que Jesucristo, primero que Jesucristo no se le presenta a uno para decir, no vayas a una iglesia y yo te voy a dar el consejo desde aquí en el cuarto? Eso se le ha presentado al enemigo, a ella, para tenerla cegada. Y me dijo que no, que ella directamente, Jesús le hablaba a ella, le decía lo que tenía que hacer. Y yo le dije, no puede ser. Me dijo, y me quiso enamorar como lo hicieron con Pablo. Me dijo, mire, usted es iluminada. Me dijo que ella era iluminada. Y yo eso dije, no, esa palabra por solo como de brujería. Y me dice, usted también es iluminada, me dijo. No, yo no soy iluminada. Yo lo que tengo es el Espíritu Santo dentro de mí, le dije. Porque cuando uno nace, le digo, yo viene el Espíritu Santo, y le expliqué todo lo del proceso y me dijo, no, pero yo no necesito. Y yo le expliqué que la palabra había sido inspirada por el Señor, ¿verdad? Que era palabra de Él y que por eso nos había dejado la palabra para que nos guiara y que teníamos que leer. El Señor decía que la leyéramos todos los días. No, yo la leí una vez, ya no necesito leerlo. Míreme, en vez de que esté perdiendo tiempo leyendo, me dijo, vaya, haga favores, ayude a otro, me dijo. Totalmente, para mí totalmente teoría satánica, porque ¿cómo se le va a presentar a ella Jesucristo y le dice lo que tiene que hacer? Imagínense a esta altura la gente así, y se ve, cuando usted la encuentra, la ve normal a ella, pero realmente la gente está loca, o por lo menos desequilibrada, con creencias totalmente erróneas, porque Satanás ha hecho eso, porque sabe que si le ciega la mente, la gente no abre la palabra. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la gente no abra la palabra para leerla. Ese es el propósito de él. Y a esta gente se le presenta, como dicen, solo me vino a mí cuando ella dijo eso, que dice que si un ángel aún se nos presenta y nos dice otro evangelio, sea anatema, ¿no? Porque no va a venir el Señor a decirnos, primeramente no nos va a aparecer Jesucristo a darnos instrucciones. Totalmente es el enemigo que está haciendo esto, cegando a gente con esto. Y yo digo, así una persona, imagínense tantas personas que andan así en este mundo, y además tantas congregaciones. Yo les digo algo, el enemigo, no es que quiero hablar tanto del enemigo, pero dice que uno no se olvide de las maquinaciones de él, ¿verdad? Porque cuando ahí en mi trabajo llegan tantas testigos de Jehová, solo de palabra, pues no testifican nada. Y yo ya he hablado con ellos y ya saben quiénes soy, ya casi me tienen miedo, porque yo cuando tengo oportunidad, yo me pongo, porque a mí me molesta y yo les salgo, y no es que me ponga a pelear, pero yo les doy palabra de lo que yo he entendido. Y no hay que contestar, porque estas personas les gusta agarrar a las personas que no saben nada, y obvio, no saben qué contestarles, porque ellos tienen la teoría de que allí dejan a la gente como, a una gente que nunca ha leído, y todo la confunden, porque ellos hablan de que ellos creen en Jesús. Si usted les dice, ¿creen en Jesús? Sí. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. Pero cómo creen ellos es diferente, porque dicen de que Jesús fue un profeta que vino. El Espíritu Santo dicen que es una energía. Entonces, es como ellos piensan que es. Entonces, por eso confunden al que no sabe nada. Obvio, lo siguen porque a uno le leen citas donde si usted no está bien parada en el evangelio, tampoco no hay que contestarles, porque ellos le dicen, porque ellos lo ven carnalmente, pero sabemos que la palabra se discierne espiritualmente y ellos la toman carnalmente. Por eso ellos están cegados, porque son una
son sectas que no tienen la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ni ellos van a entender nunca, porque para ellos no puede, en su cabeza humana no existe la Trinidad, que alguien sea uno y a la vez sea tres. Ellos lo dividen. Entonces, porque la palabra dice, la palabra se va a discernir espiritualmente. Y para la mente humana, nunca hemos visto algo que sea tres y sea uno a la vez, ¿verdad? Entonces, ahí se ve donde ellos están totalmente cegados y engañando. Y andan, miren, son los que andan más contagiando. Para mí es un contagio. Yo le cuento a Claudita, que somos las que compartimos más lo del Evangelio, y le digo, mira Claudia, le digo, cada vez que yo salgo de mi trabajo, 10 semanas están parados en el portón abajo, dando tratados de esos que andan dando ellos. Están todos los días con una gran fidelidad, porque no es la verdadera palabra, pero Satanás se adelanta, ¿verdad? A querer quitar. Sabemos que al final Dios va a ganar, ¿verdad? Pero no ese es el objetivo, sino que es también nosotros pararnos en la brecha y botar esa palabra de error que andan dando. A mí me irrita. Y yo cuando leía esto, o sea, siento eso de que agarran personas inocentes que tal vez no van, la gente común, ¿verdad? Que dice que es católica, que nunca le agarran la Biblia, no saben de nada, no saben defenderse. Ellos no saben de la palabra, porque mira, aquel día yo hablé con una señora y se quedó callada cuando yo le expliqué que el Espíritu Santo es una persona, porque la palabra lo dice, porque ellos dicen que es una energía. Y me dice, ella no pudo refutar. Entonces, pero si alguien que no sabe nada, ellos simplemente lo convencen, porque ellos tienen técnicas para agarrar citas precisamente estudiadas malvadamente a propósito para convencer a alguien, y le enseñan la Biblia y le enseñan citas bíblicas. Y el que no sabe dice, sí es cierto, ahí así dice, ¿verdad? Porque, como le vuelvo a decir, Satanás es astuto, usa partes de verdades con listado de mentira. Y mientras la gente todavía no ha nacido de nuevo, es el que agarran y confunden, porque ellos andan evangelizando para ganarse un puntaje es un récord que ellos parece que tienen que ganar no sé cuántas almas al mes, y ellos reportan eso, ¿verdad? Y yo eso le quería compartir, que realmente yo siento que he vivido esto, y les quería contar que sí está pasando. Esto que vivió Pablo y vivieron los demás hombres de Dios es tan real como ahora, es igualito. Solo que nosotros, mientras andemos normalmente, como no hacemos bulla y no decimos que somos, y no abrimos la boca, pues podemos ir sentados a la par de alguien, podemos estar un año en un trabajo y pensar que la gente está bien, pero la gente está mal. Porque mientras no se tiene realmente la verdad, todos están muertos en el espíritu, sabemos, ¿verdad? Pero si nosotros queremos resucitar por medio del Espíritu Santo, miren, ahí o se levanta el enemigo y se enoja, porque el enemigo se enoja, él quiere que uno no mueva las aguas, él está ahí contento, que la gente siga así, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Yo les quería compartir. Y aquí donde dice las artimañas, ¿verdad?, de los errores. Vamos a pasar a la página 197, dice que el mundo necesita más de Cristo, que sienta el espíritu enardecido o exasperado, de tal modo que salga y hable de Cristo a todo el que escuche. Mire, yo lo hago. Yo digo, no tengo que ser tengo que respetar mi trabajo. En mi hora de trabajo yo respeto, pero mi oportunidad de break o cuando estoy platicando, cuando tengo la oportunidad y alguien me entiende, porque lo hago en español, ¿verdad? Yo lo hago, y porque he entendido para qué hemos sido llamados. Dice, se siente impulsado a buscar y hablarle de Cristo. Dice, evangelizó a los que sostienen doctrinas diferentes.
En el versículo 17 dice que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Discutir, esta palabra pienso de que uno no es que va a pelear, porque la palabra está completa. El Señor en una parte dice que uno no discuta, pero a la vez dice de que mantengamos, dice, un buen entendimiento para poder defender la palabra, dice. Y no es que la palabra necesite ayuda, pero también tenemos que representarla, pienso yo. Los judíos seguían inmersos en los postulados de la ley como si nada hubiera sucedido. La encarnación de Cristo, su vida y ministerio, su muerte, redención, su gloriosa resurrección, la comisión mundial de predicar el evangelio y las maravillas y señales que estaban alborotando al mundo, nada significaba para ellos. Por el contrario, veían con recelo y malicia el avance del evangelio de Jesucristo y hacían todo lo posible por acallar a cualquiera que hablara de ello. Y sigue siendo igual, hermanos. Miren, eso sigue siendo igual. La gente lo va a querer callar con diferentes. Mire, la persona que yo les comentaba, no sé, yo lo comparto ahí con ustedes, que me insultó. Esta señora después me insultó, me dijo que yo era una mentirosa, engreída, porque estaba hablando, le hablé de la palabra y ella se sintió, obvio, herida. Pero el Señor dice que nos van a llamar mentirosos y dice que nos sintamos bienaventurados, vamos por buen camino, nos van a odiar, nos van a menospreciar, nos van a hacer como, uno se siente como un poquito como animal extraño que no combina con ellos, pero nosotros debemos de saber quiénes somos, qué cargamos en nosotros, no con orgullo de sentir de menos al otro, pero la posición que debemos de tener, porque sabemos que nosotros tenemos al verdadero Dios en nosotros y que esos insultos no nos van a flaquear a nosotros, no nos van a hacer desistir, al contrario, dice de que es un peso de gloria para nosotros, porque el Señor nos lo dijo y nos lo avisó. A mí me odiaron, a ustedes también. Así es que cuando nos sintamos así, pisoteados y calumniados, porque me llamaron que era soberbia, porque yo estaba hablando de la palabra de Dios, pero sabemos que es el enemigo, ¿verdad?, que usa a esa persona para querernos a rasgar, arañar, herir. Y si nosotros no tenemos una convicción en el evangelio, podemos ser afectados. Entonces, por eso debemos de revestirnos de la palabra, revestirnos del evangelio y seguir, sabiendo que estamos en el camino correcto. Aún tener misericordia. Mire, yo me vine a llorar, y no lo digo por orgullo, óigame bien, me vine a llorar por ella. Me vine a llorar por esta señora que me insultó, pero no me vine a llorar por sentimiento que me dañó. Me vine a llorar porque el Señor me puso misericordia por ella. Porque Dios me mostró una manera que Él tiene misericordia, le presta la vida, le da el sol a esa persona, le da trabajo. Y la misericordia de Dios es bien grande, más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, cuando nos golpeen de esa manera injustamente, es de tener como misericordia por esas personas, ¿verdad? Y nosotros seguir adelante, llenarnos de la palabra, seguirnos alimentando y seguir, sacudirnos. ¿Qué hacía Pablo cuando le golpeaban? Se sacudía, no se ponía a llorar, decía voy a tirar esto, ya no sigo porque es muy duro, me maltratan. No, solo sacudirse y seguir, porque dice el Señor que no tenemos que voltear a ver atrás. Dice que los efectos de la salvación eran iguales o peores que sus maestros. En Mateo 23:15, no sé si lo puede poner pastor, Mateo 23:15.
Dice, perdón, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces, más hijos del infierno que vosotros. Dice, evangelizó a los que no sabían lo que creían. Pablo también dedicaba tiempo para hablar de Cristo en las plazas, cada día con los que concurrían. Normalmente concurren a las plazas los que no tienen una religión ni están sometidos a un sistema organizado de doctrina. Vienen más bien para divertirse, entretenerse y realizar actividades religiosas de cualquier naturaleza. Estos no están muy interesados en las cosas serias ni tienen preguntas muy concretas. Muchos de ellos acostumbraban decir que todas las religiones son buenas y todos los caminos conducen a Dios. ¿No les parece familiar a ustedes esto? Si alguien me quiere compartir algo con respecto a esto, que dice hoy que todas las religiones son buenas. ¿Qué está pasando hoy en día? Si alguien me quiere compartir hoy, ¿qué está pasando hoy en día? Vamos a ver Lucas, dice Lucas 11:23, Pastor, si me lo puede poner. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí hay un estrecho camino, hermanos. Y miren hoy qué pasa. Hoy hay un amplio camino. Hoy todo es peace and love, todo es amor y paz. Todo está bien, todo calientito, todo está bien, todo fine. No, todo. Ahí todo sí. Dios nos ama, Dios es amor. Dios es un Dios que si no fuera Dios, como no sería ingrato. Todo está bien, no hay que hacer nada. O sea, el enemigo es tan astuto que quiere tenernos todo a la gente relajadita. Aún se ha metido lamentablemente en el cristianismo, de estar como cómodos, de no sentir, calientitos, no preocupación. Nosotros estamos bien, ya nosotros somos salvos, los otros están bien, hay que ellos decidan, el respeto a los demás, y no hay que tocar a nadie, porque la gente se daña, ya no, o palabra mucho menos. Cada quien su propia opinión, hay que respetarlo. Esa es la paz. Esa es una gran mentira del enemigo, hermanos, para que la persona se pierdan y no haya un oído que oiga la verdad. Pero también se necesitan personas que nos levantemos para anunciar la verdad del Señor. Y yo sé que el Señor tiene su remanente y tiene miles de personas, pero es bonito saber que uno puede incluirse en esa parte de ese equipo, ¿no? Que somos el cuerpo del Señor. Dice, esa cita es hermosa, dice que el que no es conmigo, contra mí es. Es bien claro, ¿no? O estamos con él o no estamos con él. No hay medios grises, nada. No hay otro extremo. Y si hacemos algo con él, lo hacemos bien. Y si no, no sirve, ¿no? Eso quiere decir eso. Es una convicción. Ese pedacito es una convicción. No hay otra salida. Evangelizó a los epicureos y está en la parte del
17, 18, dice que eran filósofos que disputaban con él. No, pero ahora no hay que discutir la palabra, porque si no el otro se ofende. Pero Pablo no lo hacía. Él lo dice, la discutía. No es que se ponía a pelear, pero le exponía la palabra, ¿verdad? Dice que disputaba con él y unos decían, ahí obvio, ellos empezaban a reputar, ¿verdad? ¿Qué querrá decir este con esas palabras? Ellos estaban ciegos, estaban muertos. Y otros parece que es predicador de algún dios, porque había un montón de dioses. Como un pastor decía una vez que le dijo un hombre, mire, ¿cómo quisiera tener una estatuita de Jesucristo? Ay, ¿usted qué es Jesucristo? No, para poner la colección, porque tengo Budas, tengo a Baján no sé qué, o sea, lo quería de colección a Jesucristo y así, en esa época era colección de dioses, Dios para todo. Entonces, ¿pero qué hacía Pablo? Discutía, pero ¿qué es lo que él ponía? La palabra del Señor, ¿verdad? La exponía para abrirle los ojos. Y Pablo hacía el trabajo que Dios le había mandado hacer. Dice, evangelizó a los, ok, aquí vamos. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, los epicúreos defendían la tesis hedonista, es decir, de búsqueda del placer como fin supremo de la vida del hombre. Imagínense. Su idea era la paz del alma, la cual radicaba la felicidad mediante la ponderación del gozo. Le daban gusto a la carne, totalmente, que contrario a lo que, totalmente a lo que el Señor manda, ¿verdad? Mediante la ponderación, su materialismo existencial lo hacía olvidar de la eternidad. A esto le decía Pablo que Dios demandaba el arrepentimiento, pues se establecía un día de juicio para juzgar al mundo por haber rechazado a Jesucristo. Ahí es donde Pablo ya les hablaba del arrepentimiento. Y a eso estamos llamados, ¿verdad? A hablar a las personas del arrepentimiento, de un nuevo cambio de vida. Hacia uno le digan que es soberbio, que lo insultan porque uno está hablando la verdad. La gente siente que uno es soberbio porque uno habla de lo que el Señor nos manda a hablar, ¿verdad? No es palabra de nosotros. Dice, véase Hechos 17, 30, 31. Ahí lo podemos leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo el hombre en todo lugar que se arrepienta. Por cuanto ha establecido un día, lo que hablaba aquí Pablo, ¿verdad? En el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberles levantado de los muertos, que era Jesucristo, ¿verdad? Dice, evangelizó a los estoicos. Estos eran griegos. Hermana. ¿Mande? Bendiciones. Quería hacer un comentario acerca de esto. Sí. Este último punto que está tocando. Nosotros sabemos, ¿verdad? Por la palabra de Dios que desde el principio Satanás se ha levantado en contra de Dios. Siempre ha estado en oposición al pueblo de Dios, a la palabra misma. Entonces, cuando usted hizo la pregunta, ¿por qué las personas dicen, ¿verdad?, que todas las religiones son buenas y todos los caminos conducen a Dios? Cuando nosotros entendemos y sabemos por las escrituras
que el único camino es Jesucristo. De Amén. su propia boca él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Amén. Entonces, se levantan muchos conceptos, muchas perspectivas, muchas historias. Y cuando hablamos de este punto, por ejemplo, hedonismo, Ujú. que aquí en el libro dice que era, bueno, en sí el hedonismo, hermanos, ellos defienden que el cuerpo es lo único que importa, es Ujú. Dale gusto al como cuerpo. usted decía, darle Gusto rienda al. suelta al cuerpo, no importa lo demás. Ellos Ujú. tenían esta frase, dice, come, bebe, Que cásate mañana muere. porque mañana morirás. O sea, Ujú. para ellos no tenían un sentido de la eternidad, y aquí el libro dice también eso, que ellos no tenían un sentido de la eternidad. Y el mundo vive con este mismo concepto. No tienen un sentido de la eternidad. Ellos no saben a dónde va a ir su alma, porque ese es otro punto importante. Por ejemplo, el gnosticismo dice que lo más importante es el alma. O sea, también están errados, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, tanto el cuerpo como el alma es importante, ¿verdad? Entonces, el mundo sigue viviendo de esa manera, sigue viviendo con estas corrientes filosóficas porque les es más atractivo que la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice Segunda de Corintios, creo que es 4:4, que dice que el Dios de este siglo, hablando de quién, de Satanás, le cegó Ujú. el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz, ¿verdad? Entonces, todo eso está envuelto y cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo hablando en Juan 3, dice que los hombres han amado más las tinieblas. No quiere que le resplandezcan la luz porque sus obras son malas. Sus Ujú. obras son malas. Entonces ellos no quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Por eso cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios, en el 99% Punto 9. se van a molestar y se van a molestar en el sentido de que no les gusta, porque muchas veces se van a ofender y van a ser contristados por el Espíritu y van a venir a Cristo, pero la mayoría lo rechaza, porque ellos, como bien dice un predicador, ellos aman su pecado, ellos quieren vivir en el pecado, pero ¿por Ujú. qué? Porque Satanás le ha cegado el entendimiento. No son capaces de entender esa gran verdad, ¿verdad? Que solamente Cristo y la palabra, como usted bien comenzaba y como bien estamos estudiando, es la palabra que convierte el alma, es la palabra que viene al ser humano y hace ese efecto, el Espíritu Santo lo pone en el corazón, en el alma, para que esa persona sea transformada y sea convencido de su pecado, sea convencido de que está en un error, que tiene que venir a Cristo para poder ser salvo, pero el mundo Amén. no quiere entender eso muchas veces nos sentimos nosotros frustrados, decir, pero ¿por qué no entienden? Porque como usted bien decía, se han de entender espiritualmente y mientras aquella persona no nazca de nuevo, no sea el espíritu, no sea haciendo esa obra, no lo van a entender, no lo van a entender. Y muchas veces nos quedamos, como digo, frustrados y principalmente cuando le hablamos a nuestra familia, ¿verdad? Que es lo más cercano que nosotros tenemos, que podemos transmitirle el evangelio. Y ellos tampoco quieren aceptar eso. Pero el mundo sigue viviendo así y nosotros seguimos día a día caminando y predicando el evangelio a quien tengamos que predicarle, porque vemos el primer punto que usted trataba de que Pablo vino a los atenienses de una manera diferente a como les hablaba a otras personas. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cómo Pedro, cuando dio el primer sermón, le habló a los judíos. ¿Y qué hace Pedro para hablar a los judíos? Les habla del Antiguo Testamento, les habla de Joel, porque ellos conocían el Antiguo Testamento, pero Pablo no. Pablo viene y les trae, si leemos bien Hechos, ahí donde estamos, Pablo les habla de la filosofía misma y le dice, vea, ustedes tienen mucha filosofía, tienen mucho conocimiento, veo que tienen muchos dioses, pero no están adorando al verdadero Dios. Entonces, eso es importante, tenemos una gran lección para nosotros de que el Espíritu nos guía a cómo llegar a interactuar con aquella persona de cualquier manera. El Espíritu nos va a llevar porque por ejemplo, si yo quiero interactuar con una persona cuando yo voy con alguien y yo veo que él tiene un rosario, ¿verdad?
lleva un rosario colgando en su auto, que usan los católicos, ¿verdad? Y yo muchas veces la usé también. Entonces uno ya puede hacer una interacción ahí, decir, bueno, ¿por qué, de dónde viene todo esto? Entonces ahí vamos introduciendo el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Sí. Y el mundo se mueve, todo el mundo se mueve con la filosofía de Aristóteles, lo que estudiaban estas personas. Por eso le decían a Pablo, ¿quién es esto? ¿Qué palabrerías dice? Porque ellos intelectualmente para el mundo eran más que Pablo. A ver cómo, que no lo saquen de contexto, que sí, mire, este pastor dice que los de Aristóteles son más que Pablo. Para el mundo, filosóficamente, más. Todo el mundo, aún hoy, se mueve por la filosofía de Aristóteles. Entonces, la religión más grande, digamos, que existe, la católica, ¿qué es lo que hizo? Santo Tomás de Aquino, hizo su propia filosofía. Entonces comparan si son tomistas o de Aristóteles, y estudian las dos. Entonces, los 5 primeros años en un seminario católico te recibís de filósofo y estudias todas las corrientes filosóficas de estos. Entonces, en vez de ir a la palabra de Dios, decidieron enfrentar la filosofía con otro filósofo. Nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. Sí, eso estamos hablando hoy con Jaimito precisamente. Yo le digo, porque todavía en la escuela y en la universidad, si ustedes ven, observan, los que tengan niños grandes en la universidad o en la escuela, todavía leen todo lo del libro de estos hombres. Todavía en las escuelas, esta es la enseñanza que le dan de historia. Todo esto, todavía Aristóteles, Sócrates, todas estas corrientes, pero de la palabra no, aún la sacaron, ¿no? Y sigue esto vigente en las universidades, todas estas filosofías. Bueno, vamos a seguir. Dice, estamos aquí en... Hermana, y eso que decía el pastor, ¿verdad? Porque, y eso está tan metida, ¿verdad? En las iglesias. Y por ejemplo, yo tengo aquí, ahorita que dijo el pastor de Tomás de Aquino. Tomás, dice que él, por ejemplo, se está discutiendo el hecho de que de la depravación total, perdón, pero vengo a este punto. Él decía que el hombre dice que nace con un libre albedrío, o sea, la misma voluntad de Adán, o sea, el hombre que nace tiene la misma voluntad que Adán, o sea, que toda la persona tiene la habilidad de escoger a Dios o rechazarlo. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, todo esto es un conjunto, pero ¿a qué quiere llegar en este caso Satanás? ¿A qué quiere llegar? A ir en contra de la palabra de Dios. Todo es en contra de la palabra de Dios. Siempre va, y conforme avance, siempre va a venir y va a sacar algo que vaya en contra de la palabra de Dios para tener atrapado al mundo, ¿verdad? Porque como les digo, es todo en contra de la palabra de Dios. Todo siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Amén. Sí, hermano, eso es tan... Nosotros que tenemos el discernimiento y el Espíritu Santo, nosotros vemos tan claro esto, pero a veces también debemos de tener misericordia que ellos no lo ven y nosotros por eso debemos de tener paciencia y tampoco, Dios va dando cada día sabiduría, ¿verdad? Que uno a veces al principio cuando todavía uno como usted dijo, de la impotencia, pero realmente cuando nosotros tenemos el conocimiento que somos atraídos por el Señor, ¿verdad? Y que la salvación viene de parte del Señor, nosotros debemos de tener paz, que posiblemente esa persona o más tarde lo va a hacer el Espíritu Santo o no ha sido elegida. Entonces, la paz, como dicen, del Señor que sobrepasa todo entendimiento, nos tiene que
poner tranquilos, no porque estemos, bueno, hay que ver si se convierte o no, y si ya no me importa porque ya hice mi trabajo, no, pero como la paz del Señor, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Él, ¿verdad? Haciendo lo que Él nos mandó, y siempre orando por las almas que uno le habla, les hablará, y les habla y les hablará, ¿verdad? Y el control lo tiene el Señor, pero así está, y sabemos que no todas las personas se van a salvar, pero lo que sí estamos claros es que el trabajo de nosotros es anunciar el Evangelio, ¿verdad? Así es que vamos a seguir aquí. Donde íbamos, dice, ¿perdón? Oí que alguien quiso hablar también. Dice, bueno, sí, aquí con Platón y Aristóteles, sus puntos básicos eran la ética y el panteísmo. Ya leímos y sabemos qué es el panteísmo, ¿verdad? Que creen que todo es un Dios. Veían a Dios como alma del mundo. Su idea era el hombre sabio que vive conforme a la naturaleza, domina las pasiones y soporta el sufrimiento, contrario a los epicureanos. Y esta es otra igual, falso, falso, falso. Nosotros no podemos dominar nuestras pasiones por nuestras fuerzas. Dígame si sí o no, no podemos. Porque quien nos va a ayudar a nuestras debilidades es el Señor por medio del Espíritu Santo. Y el sufrimiento, ¿quién va a soportar el sufrimiento? Solo si pasamos un sufrimiento va a ser con la fuerza del Señor también. Entonces, lo que ellos creían era loco, totalmente erróneo, como la otra creencia, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Dice que defendían, dice, el hedonismo o el placer humano como fin supremo. Está hablando del contrario de la otra idea que tenían de la vida. Dice, los estoicos abogaban por una vida ética y austera. Los resultados inmediatos de la evangelización de los ateístas por Pablo no fueron tan halagadoras. Lo que estábamos hablando, la palabra no le va a caer bien a la gente, lo que estaba hablando el hermano, porque la palabra, como decíamos, te confronta, y el pecado es enemigo de la palabra, porque choca. Algunos se burlaban de él, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Como dicen hablantín, ¿verdad? Los ateístas designaban con esta despectiva palabras a unos que recogían fragmentos de información y las usaban para formar sus discursos por las calles, pidiendo a cambio algunas donaciones. Dice, su equivalente sería charlatán, uno que hablaba solo para atraer la atención de la gente. Así menospreciaban la incredulidad del mensaje de Dios. Y lo siguen haciendo, hermanos. Siguen, el que está muerto y tiene el corazón endurecido, como decía el hermano, ¿verdad? Que está endurecido su corazón. Para ellos somos fanáticos, estamos locos, somos religiosos. Y sí, ¿verdad? La palabra dice que locos por el evangelio. Es una verdad, pero buena para nosotros. Dice, varios lo malinterpretaban y otros parece que dice que es predicador de nuevos dioses. Creían que era uno más del paquete, como les decía la vez pasada, que a un pastor le dijeron que querían tener un crucifijo de Jesucristo porque tenían una colección de dioses. Porque dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener claro. Mostrar el arrepentimiento de pecados, perdón de pecados, la resurrección del Señor
el motivo por qué el Señor fue a la cruz, que Él pagó, ¿verdad? Con su sangre nuestros pecados y el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. El apóstol habló tanto de la resurrección que los burladores lo acosaban de haberles traído una nueva pareja de dioses, Jesús y Anastasia, la palabra griega que significa resurrección. Imagínense cómo estaban tan confundidos. En la parte de la página 198 dice el otro tema, acepta el desafío de contendar con las preguntas de sus oyentes. Dice, la pregunta, ¿podemos saber que en esta nueva enseñanza de que hablábamos en la parte 17 de Hechos 17? Vamos a ver qué decía. Dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Cada día. Yo sé que aquí los trabajos nos absorben, pero el mismo Dios que tenía Pablo tenemos nosotros, ¿verdad? Y yo sé que tal vez todos tenemos llamados diferentes y todo, pero Pablo no, tal vez Dios no va a volver a nacer, pero sí, el mismo Dios que tenía Pablo tenemos nosotros, ¿verdad? Y Pusiste el micrófono en silencio, hermana. no sé desde cuándo no me oyeron. Bueno, vamos a empezar aquí. Estaba en la página 198, donde hablábamos de lo que decía en Hechos 17-19, donde dice que Pablo expuso maravillosamente y vio la oportunidad de exponer el mensaje del Evangelio. El verdadero, dice, la verdad de su llegada fue prematura de emergencia para escapar de la persecución de Berea. Venía perseguido, o sea, imagínense el ahínco que tenía él. No es que venía de una vacación o de relajarse o de... No, venía de una persecución en otro lugar, pero ahora había que aprovechar cada oportunidad que Dios le diera de anunciar su evangelio. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros también. Nos da la oportunidad cada día, cada día. Los ateístas se habían llenado de curiosidad y querían salir de sus dudas, pues traer a nuestros oídos cosas extrañas. Era como por curiosidad, ¿verdad? Queremos pues saber que quién quiere decir esto. Estaban curiosos, no era porque habían creído, estaban curiosos, un nuevo Dios, vamos a ver qué trae de bueno, ¿verdad? Las motivaciones de esta gente no eran la mejor. Eso se echaba de ver en la información que el historiador Lucas encierra en una paréntesis, porque todos los atenistas, los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino es decir, o en oír algo nuevo. Eso sigue igual, ¿verdad? La gente quiere cosas nuevas, lo que está pasando aún en las iglesias, movimientos nuevos, cosas extrañas nuevas, quieren ver. El ser humano está como deseando ver cosas paranormales, como extrañas. A la gente le gusta ver cosas inusuales, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que aunque no veamos que ni una hoja se mueva,
nosotros tenemos la convicción del Señor, ¿verdad? Porque nosotros por fe hemos creído en el Señor. No necesitamos ver volar a alguien en el pasillo de la iglesia, ni ver cosas extrañas, ¿verdad? Pero siguen viendo, simplemente ellos decían un espectáculo más, vamos a ver, ya creían que era un mago o algo así, ¿verdad? Este tipo de gente se describe muy bien en las adversidades que en el mismo, en las advertencias que en el mismo apóstol diera a Timoteo, donde dice, vendrán tiempos que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto lo estamos viviendo también nosotros. Díganme si no, cuando sale un nuevo pastor de esos famosos que empiezan a hablar cosas raras, se le llena los estadios, porque la gente es curiosa, la gente quiere ver cosas con los sentidos de los ojos, pero nosotros no tenemos que usar los sentidos carnales, porque lo del Señor es espiritual. Nosotros tenemos que tener abierto el ojo espiritual, el oído espiritual, los sentidos espirituales. No estar queriendo ver con los ojos, porque por eso hoy la gente que no conoce, no tiene temor de Dios, va a la bruja, está de moda, eso no pasa. Los horóscopos, la tirada de cartas, quieren ver cosas extrañas. Pero como mensajero fiel, dice, de Jesucristo, Pablo tenía que satisfacer su deseo de oír lo que él tuviera que decirle. Es probable, dice, que nosotros también nos encontremos con personas así. Y quizá pensamos que es una pérdida de tiempo darle el mensaje de salvación. Sin embargo, no toda la semilla cae junto al camino, o sobre la piedra, o junto al espino. Una buena parte caerá en buena tierra y dará frutos abundantes para la gloria del Señor. Una vez más, debemos de saber que estamos mandados a tirar la semilla. No importa que algunas caigan en piedra, van a rebotar y no van a caer en la tierra, ¿verdad? O en tierra árida. Sabemos como por la parábola lo que pasó. Pero sí, Dios va a hacer la obra en que por medio del Espíritu Santo, tarde o temprano, la que es llamada va a caer en la tierra fértil. Y qué bonito saber que fuimos parte de ese, por misericordia de Dios mismo, ¿verdad? Que fuimos parte de ese equipo del Señor, de poder trabajar. Y si nosotros podemos en profundidad pensar, hermanos, el privilegio de servirle al Dios, creador del cielo, la tierra, yo donde miro el sol, como decía en el salmo que el pastor leía, de donde predicó, antes de lo que él predicaba, que dice que el sol sale, dice, como un novio del tálamo. Esa fidelidad del sol, saber que Dios lo ha creado y recorre todos los días constantemente, su fidelidad sale en la mañana y en la tarde se oculta. Donde uno ve la naturaleza, porque así se aprecia las cosas visibles, dice, no tan testimonio de lo invisible. Y yo creo que todos nosotros que somos hijos de Dios, apreciamos con tanta profundidad la naturaleza. Miren, el mundo hoy anda un estrés que ni disfruta las flores, no ve el sol, si sale el sol le cae mal, si llueve le cae mal, si nieva le cae mal. Pero nosotros creo que y yo creo que no es porque yo sea mujer, porque yo antes tampoco no lo disfrutaba. Pero yo creo que cuando uno ve a Dios por medio de, y no que seamos panteístas, vamos a ver, pero vemos la creación del Dios que nos hizo, porque lo vemos en Génesis, que Dios creó todo. Y vemos esa hermosura de las estaciones. Nosotros, más milagros que eso, no podemos ver. La fidelidad de que año tras año florecen, hay flores. Bueno, aquí, si nosotros que vivimos en Estados Unidos podemos ver las 4 estaciones.
las hojas tan de colores en el otoño, la nieve en el frío, el sol tan brillante que nos quema en el verano, pero esa fidelidad de que año tras año, eso no puede ser explosión o de la nada. Eso tuvo que haber una mano poderosa que hizo eso. ¿Y quién es? Nosotros que hemos creído en ese Dios verdadero, fiel, que nos da a nosotros. No, yo puedo seguir, yo donde veo lo que ha hecho nosotros, en el cuerpo nosotros, no se diga en la transformación que Él está haciendo en nuestra vida. Solo un Dios tan poderoso y exquisito pudo haber hecho el sol, los colores que da el atardecer, ese enacarado rosado. Yo no sé si ustedes lo aprecian, yo creo que sí aprecian todo eso, porque un hijo de Dios es agradecido y aprecia todo eso. Y en eso cada día uno, en los colores de las flores, en todo eso, vemos a ese Dios vivo que nos sostiene por su misericordia. Y cada día tenemos que seguir llenándonos de la fe, de creer más en Él, de podernos establecer cada día más, tomar su palabra y nutrirnos, llenarnos, dice desearla como el niño desea la leche, ¿verdad? Y que ese remanente entre, como dice, fuentes de agua viva tienen que salir de nosotros, porque cuando el Señor nos da, podemos dar a otros. Si no tomamos de esa fuente, nosotros se nos agota la fuente, porque de nosotros mismos no puede salir nada, pero cuando viene la palabra y fluye, es como un círculo y fluye, sale porque viene de Él mismo, porque tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Así es que, hermanos, hasta aquí va a llegar la mitad de la palabra de esta clase. Mañana vamos a seguir con la otra mitad. Hasta aquí, pastor, voy a llegar con la mitad de esta clase y espero hayamos aprendido algo. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios por otra clase. Bienvenido Carlos, que estaba conectado, que acaba de terminar, que es hermano de hermana Kelly. El hermano que estuvo accidentado, que se está conectando con nosotros también los domingos. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias al Señor por estos temas. Son tan importantes porque fíjense que nosotros podemos hacer del Dios desconocido inclusive al verdadero, ¿no? Pensaba en el eunuco, ¿no? Que venía todos los años en búsqueda del Dios verdadero, pero que nadie se lo había presentado. Es decir, leer la Biblia o estudiar la Biblia torcida no te presenta al Dios verdadero. Por eso se convierte en una religión. Entonces siempre tenemos que estar basando nuestras vidas en la palabra de Dios, basando nuestras vidas, todo nuestro estudio, todo nuestro ser dentro de la iglesia en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Cuando usted trabaja en otras cosas, en su trabajo, en sus áreas, usted ponga todo su empeño en dar siempre lo mejor en su trabajo y tomar las clases y hacer todo lo que tenga que hacer para hacer su trabajo bien. Pero en la palabra de Dios nosotros no tenemos motivos para cambiar nada porque es perfecta, porque es cabal, porque realmente es hermosa, porque es un cuchillo de doble filo. Es decir, corta por donde entre, parte los tuétanos. Entonces, nosotros no podemos confrontarla a la palabra de Dios para tratar de ganarle o imponer nuestra filosofía. Y la gente siempre, el incrédulo, viene con una filosofía de vida, ¿no? Entonces, las filosofías estas que se movían en los griegos, eran las dos filosofías, una que vive tu vida, como veíamos, total, te morís, se terminó todo. Entonces hay que vivir, y bueno, vienen los cristianos y dice, vive tu mejor vida hoy. Dicen los cristianos, hacen libros con esos títulos. Entonces, nosotros si vamos a una librería,
Nunca, nunca vamos a encontrar un libro que nos explique cuáles son las condiciones para ser un buen cristiano. No, vive tu mejor vida hoy. Sé un triunfador, sé un exitoso. Las 12 claves del éxito, las 12 escaleras para llegar al triunfo. Cómo pisarle la cola al diablo, y el diablo no tiene cola. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo vos podés hacer un libro y hacer un bestseller y venderlo? Y decir, ¿cómo pisarle la cola al diablo? Y el diablo no tiene cola. Eso lo inventaron. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en la palabra. Y la palabra de Dios, claro, cuando nosotros venimos a la noche, a lo mejor estamos cansados, parece tedioso que estudiemos. No, hermanos. Tenemos que tener esa constancia porque la palabra es viva y es eficaz y es un refrigerio para el alma. Cuando venimos cansados, ella nos refrigera acá cada noche. Gracias, hermana Elvea, por la palabra. Mañana te toca la segunda parte. Que el Señor me los bendiga ricamente, que puedan descansar y que podamos mañana despertar si Él no ha venido o si no nos hemos ido con Él, y tener esta segunda parte. La paz del Señor, iglesia. Un saludo a mis papás allá, que los podemos ver bien. La paz del Señor. La paz